Pero tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina, el Caribe, le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más intervencionismo, no más golpismo, basta ya de sanciones contra los países libres y soberanos del continente. El congresista demócrata Jim McGovern estima que Biden se está moviendo en la dirección correcta. Para empezar, esta idea de que Estados Unidos podría simplemente chasquear los dedos y cambiar la realidad en Venezuela no era realista. Había afirmado, McGovern responsabilizaba a Maduro de abusos horribles, pero hace hincapié en que las sanciones parecen castigar a la población de una manera bastante intensa. Por eso elogió el acuerdo alcanzado en Ciudad de México entre la oposición y Nicolás Maduro. Pero para que la ONU administre 3.000 millones en activos venezolanos congelados para necesidades humanitarias y pide el alivio de las sanciones de Estados Unidos a cambio de un mayor progreso en las negociaciones, señores. Estas son las... Bien, siguiendo con la información del momento, Maduro y la oposición venezolana reanudarán el diálogo en México. Las partes negocian la agenda de las conversaciones, que podrían retomarse en unas semanas, que incluye la flexibilización de las sanciones por la liberación de presos políticos. La reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana avanza con pasos lentos pero seguros de que esta vez sí tendrán un lugar en México en noviembre o antes en los próximos días, según confiaron fuentes dirigentes a un medio de comunicación. Tras un largo y espinoso camino desde hace un año, cuando el régimen chavista de Maduro decidió suspender unilateralmente las conversaciones, finalmente se convenció de que es necesario retomarlas para levantar algunas de las sanciones económicas que asfixian a su gobierno. Pese a la suspensión del diálogo que se había iniciado en México hace un año y medio, en donde se firmó un memorando de entendimiento y luego un primer acuerdo de la Corte Social para atender la emergencia humanitaria con el descongelamiento de 3.000 millones de dólares de fondos del Estado venezolano, las conversaciones informales han continuado entre las partes. En Noruega primero, luego en Washington y por último en Doha desde el 2022, las conversaciones han tenido lugar por distintas vías, tanto entre los representantes del gobierno venezolano con el de Estados Unidos, como los representantes de la opositora Plataforma Unitaria, que han seguido reuniéndose con el régimen chavista en Caracas para definir la agenda de la reanudación del diálogo que resuelve el conflicto político del país. La dificultad del diálogo está en el presidente Maduro, que se ha mostrado renuente a abordar el tema de las elecciones presidenciales del próximo año, que la oposición exige que sean libres, justas y transparentes. Maduro no quiere que se le presione con elecciones libres para reanudar las negociaciones, pero sí pide el levantamiento de las sanciones. Habrían explicado, el gobierno de Joe Biden ha flexibilizado algunas de las sanciones, como la de expedir licencias a la Chevron por temporadas cortas de 6 meses para explotar yacimientos de petróleos en Venezuela, para cobrar así deudas que le mantiene el gobierno venezolano y le ha exigido a Maduro garantías democráticas, que se comprometa a permitir elecciones libres e incorpore a la oposición en las conversaciones. Otras multinacionales como la española Repsol y la italiana Eni también han estado conversando para entrar en esa flexibilización. Sin embargo, el régimen de Maduro no ha dado nada a cambio por la flexibilización de las sanciones y ha mantenido esos acuerdos sin tomar en cuenta a los opositores. Solo ahora, cuando se siente con el agua en el cuello y asfixiado económicamente y financieramente, es que Maduro ahora accede a reunirse nuevamente con la oposición. El gobierno chavista está quebrado y desesperado, dijeron las fuentes. Necesita dinero y ha fracasado en sus reuniones con el régimen chino, han recordado. Por lo tanto, las conversaciones en Caracas entre la opositora Plataforma Unitaria y el gobierno chavista giran en torno a la agenda en México, que incluirá la liberación de más de 100 de los 300 presos políticos y nueva flexibilización de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, mis amigos. Así como lo están escuchando, esta es la información del momento. Continuamos con más noticias. Bien, y continuando con más noticias internacionales. Acusan a Gustavo Petro de pasar de ser canciller de Nicolás Maduro al canciller de Hamas. Así como lo están escuchando, pasan los días y el presidente de Colombia continúa sumando críticos por su férrea posición de no condenar los ataques del grupo terrorista palestino en Israel. Gustavo Petro fue señalado como líder del grupo terrorista Hamas por sus recientes apariciones en redes sociales. Israel, un antiguo aliado de Colombia, fue blanco de un ataque sin precedentes sábado 7 de octubre, el cual ya suma más de 1.000 personas, de 1.000 perecidos israelíes. Así como lo escuchan, definitivamente el conflicto que se registra en Israel se ha convertido en uno de los temas más controversiales en la política colombiana durante la última semana. Tras los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas en Medio Oriente, el presidente de la República, Gustavo Petro, se ha manifestado en múltiples ocasiones en sus redes sociales con respecto a la situación, pero ninguno de sus pronunciamientos ha sido condenar los actos violentos que allí se han llevado a cabo recientemente. La situación ha servido a los críticos del mandatario para lanzar de
decenas de críticas hacia él, sumándose además a los cuestionamientos por parte de diferentes representantes de la comunidad judía colombiana e internacional que han arremetido contra el máximo líder del pacto histórico por su postura ante el conflicto. El mismo grupo terrorista Hamas replicó una frase del mandatario a través de su cuenta oficial de Telegram, exaltando la postura del mandatario colombiano en medio de la problemática. La noticia causó revuelo en Colombia debido a que, una vez conocido el mensaje de los terroristas en la red social, el presidente Petro comenzó a ser relacionado con el grupo. Incluso un exfuncionario del gobierno nacional lo acusa de ser canciller de Hamas, antes de ser señalado de haber ejercido dicho cargo, pero en favor del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. En esta oportunidad, el ataque provino del ex vicepresidente y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santo, que enfatizó además en que Gustavo Petro jamás, haciendo referencia al grupo terrorista palestino, debió haber llegado a la presidencia de la República. De hecho, el exfuncionario acompañó su mensaje con una imagen del mandatario con un atuendo similar al de los criminales que han sembrado el terror en Israel. La frase de Gustavo Petro, que replicó Hamas en Telegram luego del ataque a Israel. Todo esto está relacionado con todo lo que en la mañana del martes 10 de octubre se conoció con que la frase de Gustavo Petro: la única manera para que los niños israelíes duerman en paz es que duerman en paz los niños palestinos, había sido replicada en la cuenta de Telegram del grupo terrorista como una muestra de simpatía por parte de los criminales. No obstante, la frase del mandatario es solo un corto fragmento de todo un mensaje que publicó el mismo dirigente a través de sus redes sociales. En aquella oportunidad, Gustavo Petro pidió un acuerdo de paz entre Israel y Palestina para ponerle fin al conflicto que se registra en Medio Oriente. El mandatario colombiano acompañó su mensaje con las fotos de decenas de niños palestinos que habían sido perecidos en medio del conflicto en esa región del mundo. Además, en un mensaje publicado hace 12 años, el presidente Petro reconoció al grupo terrorista Hamas como uno de los actores más importantes de la lucha palestina en medio del conflicto con Israel. Así como lo están escuchando, mis amigos, noticias del momento, continuamos con más información. Presten mucha atención a todo esto porque el país estadounidense ha confirmado que su política regional se centra en una campaña de máxima presión en contra del régimen en Venezuela, señores. Así de claro lo han dejado. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha obligado al país estadounidense a entrar a Venezuela. Maduro no se da cuenta de los errores que comete. Quizás porque este señor no tiene alternativa o porque quizás ha fallado en su estrategia. Nada más que por la crisis de la gasolina, por eso podrían derrotar a Nicolás. Quizás faltaría un poco más de organización. Ya se estarían preparando protestas en los últimos tiempos. El problema aquí en todo esto es que el mismo Nicolás Maduro está forzando al país estadounidense a entrar al país venezolano y lo detengan. El gobierno estadounidense no considera una intervención en el país venezolano, pero sí considera una intervención militar y tecnológica moderna, sobre todo avanzada, la cual permita la captura de personas no deseadas. Además, realizan actos que perjudican la región. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias internacionales del día, última hora. Presten mucha atención a todo esto porque, mientras que por otra parte, mientras que Nicolás Maduro deje que los del Medio Oriente entren al país, este señor lo que está haciendo es que está sentenciándose, porque el país norteamericano no va a tener otra opción más que entrar al país de Venezuela para poder derrocar así a todos a quienes estén causando esta clase de problemas, porque está claro que es más fácil sacar al dictador venezolano que enfrentar un conflicto con sus socios, los del Medio Oriente. La jefa del Comando Sur estaría solicitando de forma insistente y ha dejado claro que es hora de recibir una orden, señores, una orden contundente para actuar. Así de claro como lo están escuchando, mis amigos. Vamos con más información. Mientras que por otra parte, Nicolás Maduro tiene desplegado a las fuerzas bolivarianas, a la FAN, a la policía, custodiando así, rodeando totalmente, señores, el Palacio de Miraflores. Así lo han dejado claro. Y todo, ¿por qué, señores? Porque el dictador ahora tiene temor. Está asustado de que le realicen la intervención militar en el país caribeño. Estas son las noticias del momento, señores, noticias de Venezuela. Continuamos con más de esta información porque Nicolás Maduro ahora ha advertido hace algunas horas que se están alistando para irse para el Medio Oriente, para Irán, para ir a visitar así a sus amigos aliados de este país. Nicolás Maduro ahora lo que está buscando es escapar de Venezuela, pidiendo asilo a estos países aliados, pero en realidad de toda esta situación es que le está ocurriendo a este dictador en Venezuela, señores, es que no confía en nadie. Por lo tanto, este señor ahora ha mandado a militarizar, a rodear el Palacio de Miraflores, que estén atentos, que se encuentren listos ante cualquier ataque militar internacional que pueda haber ocurrido en los próximos días.
días. Los militares se encuentran ahora con equipamiento militar bastante avanzado. Además, quien también les ha pedido que protejan al país de Venezuela con su propia vida. Así lo ha dejado claro Nicolás Maduro. Realmente, si no sale del Palacio de Miraflores, señores, en los próximos días, él tiene bastante claro que se le está acabando el tiempo en el poder en Venezuela, señores. Se han decidido a activar las fuerzas del Comando Sur, las cuales se encuentran en el Caribe para la expulsión del régimen Nicolás Maduro. Los venezolanos ahora necesitan una democracia justa, no una dictadura que se empeña a opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir definitivamente y no se está pretendiendo ninguna negociación con ningún régimen de Venezuela. Necesitan es la ayuda internacional y por medio de una intervención es lo que vamos a estar consiguiendo, señores presidente. El dictador Nicolás Maduro se estaría ahora preparando, estaría ahora doblegando su seguridad, así como lo están viendo, señores. Así se encuentra el Palacio de Miraflores totalmente blindado por órdenes de Maduro. El dictador ahora teme ser extraído, ya que se ha revelado un informe en el cual muestran los graves vínculos de Nicolás Maduro que tiene con las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo. Precisamente ahora Nicolás Maduro se estaría nuevamente vinculando con la red de Irán, con los del Medio Oriente, y están agotando ahora las últimas reservas de oro. Así como lo escuchan, señores, Nicolás Maduro ahora está acabando con el último patrimonio del pueblo venezolano. Así de claro lo han dejado mis amigos. Estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información.